Bueno, muy buenas noches a todos. Es un placer estar por acá nuevamente. La semana pasada le dimos final al estudio de Primera de Corintios, la carta Primera de Corintios. El tema de esta noche, sobreabunda la gracia. Sobreabunda la gracia. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? Dejarle saber a todo hombre o a toda mujer que nos escucha a través de nuestra página de internet, de nuestros estudios, que hay esperanza de perdón de pecados. No importa dónde esa persona haya vivido. Es más, a lo mejor no lo practica tanto como otros que lo practican mucho, ¿no? Pero también esa persona necesita salvación, necesita perdón de pecados. Hay esperanza de perdón de pecados, hay esperanza de salvación. Entonces hay salvación y vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Con toda esa desesperanza que tiene, si pone la fe o su fe en Jesucristo, ¿qué pasa? Todo eso que él siente y que lo separa de Dios, se alivia. Recibe perdón de pecado, porque no importa el pecado del hombre. Donde abunda el pecado, ¿qué pasa? Sobreabunda la gracia. Quiere decir que no hay ningún pecador sobre la faz de la tierra que sea inalcanzable para la gracia de Dios. Porque si abunda el pecado, pero sobreabunda la gracia, porque el pecado abunda, quiere decir que todo el mundo es alcanzable para salvación. Todo el mundo. No importa el pecado, no importa qué tan perdido piense esa persona que está, el sacrificio de Cristo quitó el poder del pecado y el Evangelio puede transformar la vida de esa persona. La cruz, bendecido, tu fe en Jesucristo, en su obra, en su resurrección, te da perdón de pecado. El Evangelio te hace disfrutar esa vida de perdón y de vida eterna a través del crecimiento espiritual, a través del conocimiento de ese Evangelio. Vamos a Romanos 3, por favor. Vamos a ver un poquitico de evidencia de eso. Romanos 3, 9. Porque muchas veces pensamos de que unos somos más malos que otros, ¿no? Pero lo que él desconoce es que sin Cristo yo estoy tan perdido como él, o estuviese tan perdido como él. Porque el pecado es una condición del hombre, ¿no? Es un estado del hombre. Unos lo practican más que otros por su idiosincrasia, por su cultura, por la manera que fueron enseñados, ¿verdad? Otros son más conservadores, pero pueden estar tan perdidos como el otro también. Romanos 3:9, por favor. Dice, pues ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? El apóstol Pablo está haciendo una comparación básicamente entre el mundo entero. En aquel entonces él se estaba refiriendo a los judíos y a los gentiles. El apóstol Pablo está diciendo para los que se creen mejores que otros, porque para los judíos los gentiles eran quienes, los peores, porque eran ¿qué cosa? Fuera del pacto, ¿no? Fuera del pacto, se me olvidó la palabra ahí, fuera del pacto. Pero el apóstol Pablo les dice, mira, aunque ustedes recibieron la ley, aunque ustedes guardan el sábado, aunque ustedes hacen sus ceremonias, aunque ustedes hacen sus rituales, mandados por Dios, está bien, pero no son mejores que los gentiles. Vamos a ver por qué. Dice, pues ¿qué? Somos nosotros. Él está tomando la posición de ¿quién? De los judíos, ¿verdad? ¿Somos nosotros mejores que ellos, que los gentiles? ¿Qué dice? No. Todos estamos en el mismo bote, bendecido. La única manera de salir de ese bote es si Jesucristo nos cambia el trayecto a la perdición. Jesucristo es la única diferencia entre un salvo y uno que no es salvo. Entre un pecador y otro que no ha recibido el perdón de pecado.
o ha recibido el perdón de pecado. Jesucristo es la única diferencia, más nada. Así que el que nos escucha, si se siente tan perdido, está tan perdido como aquel que no practica el pecado como esa persona, pero no tiene a Cristo en su vida. Igualito. Pero tanto el uno como el otro tienen esperanza y tienen salvación. Dice, no en ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya hemos probado o acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O estás aquí, o estás aquí. Pero este es el mundo entero, bendecido. Aquí no hay más nada. Este era el pueblo escogido de Dios. Esto en ese momento no eran pueblo escogido de Dios, pero Dios los escogió, ¿verdad? Para darle celo a este pueblo. Pero el punto es de que judíos y gentiles, ¿cuántos están bajo pecado? Todos están bajo pecados. Hay esperanza para el pecador. Y esa esperanza es Jesucristo. Judío o gentil, no importa. No importa la condición, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas practicado, no importa lo mucho, lo poco. La única diferencia en la vida de esa persona se llama Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Esta es la condición del hombre. Nosotros hemos traído varias enseñanzas y hemos llamado esta parte de Romanos el problema del hombre, ¿no? O la problemática del hombre. De aquí lo vamos a leer, mira. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cuántos se apartaron? Todos se apartaron. A una se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Sepulcro abierto es su garganta. Quiere decir que no hablan ¿qué? No hablan vida, todo es muerte. Es un sepulcro lo que sale de la boca de una persona que no conozca al Señor. Con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de aspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros para derramar sangre, de destrucción y miseria hay en sus caminos. Y el camino de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Quiénes son esos bendecidos? Toda persona que no tiene al Señor. Toda persona que no conoce al Señor. Judíos o gentiles. Religiosos o no religiosos. Practicantes de normas morales o no practicantes de normas morales. Todos estamos en el mismo problema. Aquí dice que todos están bajo pecado. Ve al versículo 21, por favor. Mas ahora, sin la ley, lo que condenaba, ya sea la ley de Dios o la ley grabada en la conciencia de las personas, ¿correcto? Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado siendo testificada por la ley y por los profetas. La justicia, digo, de Dios por la fe de Jesucristo, ¿para cuántos? Para todos. Bendecido de la misma manera que el apóstol Pablo dice, todos están bajo pecados. Aquí también te dice que por la fe en Jesucristo, ¿qué cosa? Dice, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay ¿qué? Diferencia. Bendecido. Entre yo y ese amigo, no hay diferencia. La única diferencia se llama Jesucristo. Eso es todo. Él puede ser tan justificado, tan perdonado por medio de la fe en Jesucristo, como lo somos tú y yo. Cualquier pecador que nos escuche. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda
la gracia. Y la gracia es el don no merecido de Dios, ¿verdad? Dice, la justicia, digo, de Dios por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todo los que creen, porque no hay diferencia, judíos o gentiles, no importa, todos estaban bajo pecado, todos necesitan a Jesucristo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente. Eso es lo que las personas necesitan escuchar, bendecido. Que el perdón, la justificación es gratis para nosotros, para Cristo. Él tuvo que pagar un precio grande, ¿no? Él dio su vida por nosotros. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Él es la diferencia de nuestros pecados, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestar de su justicia por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. Bendecido, eso está claro. Hay esperanza para el pecador. 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también de los gentiles? ¿Qué dice? Cierto, también de los gentiles, porque hay un solo Dios. Es el cual justificará por fe la circuncisión o los judíos, y por medio de la fe a la incircuncisión, quiere decir los gentiles. En otras palabras, bendecido al religioso y al no religioso. Los judíos eran tremendos religiosos, ¿no? Y el Señor Jesucristo en los días de su carne les dio bastante lata a los judíos, a los fariseos. Vea el versículo 4 ahí mismo, por favor. Y esto es importante que ojalá, ahí mismo el capítulo 4. Esto que viene acá es importante que aquellos que nos escuchan, o que nos van a escuchar, y ojalá que este amigo también nos escuchara este mensaje, entienda esta realidad, esta bendición. Mire lo que dice el capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. Bendecido, muchas veces nos sentimos alejados de Dios porque sabemos y conocemos que a través de las obras no hay manera. A través de lo que somos no hay manera. A través de lo que hacemos tampoco hay manera. Así se siente este amigo. Él dice, no, lo menos que quiere saber Dios es de mí. Él tiene otras cosas más importantes en que pensar. Te digo que me llegó al corazón la desesperanza de esta persona. Pero ¿cuántas personas viven así? Miles y miles de personas. Te la recomiendo. Te la recomiendo. Es el testimonio de cómo surge esta canción. ¿Y cuál es el testimonio de este autor de esa canción, de este cantante? Que su padre era un monstruo. Le pegaba, lo golpeaba, lo abusaba, le daba con el plato en la cabeza, le quebraba las cosas en la cara. ¿Cuántas personas no viven así? Sin esperanza, dice el apóstol Pablo, sin esperanza en el mundo. Y lo menos que quieren saber o piensan saber ellos es de quién, de Dios. Y Dios mostrándole su amor en la cruz del Calvario. Pero para ellos, mira, es esto que dice acá. Porque esto también fue para nosotros, y esto nosotros lo vivimos día a día, que es esa justificación, ese perdón por medio de Jesucristo. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Si a este amigo cree en Dios, esa fe le va a hacer ¿qué cosa? Contada por justicia. Si una persona que se siente tan pecadora o tan alejada de Dios pone su fe en Jesucristo, esa fe le va a hacer ¿qué cosa? Contado por justicia. Dicen, pero al que obra,
no es contado el galardón por gracia, sino por deuda. Aquí te está diciendo, bendecido, mira, no trates más, cree, no luches más, no obres más, no quieras ser lo suficientemente bueno para ser justificado, porque eso no existe, eso no va a pasar nunca. Esto tiene que ser una, mira, esto tiene que ser una bienaventuranza de parte de Dios para con nosotros. Es más, para decirlo mejor, de parte de Dios para todo aquel que es de la fe de Cristo. Esa es la condición. Esa es la condición. Hay que creer en Jesucristo. Hay que creer el Evangelio predicado. Versículo 5, mas al que no obra. ¿Qué es eso, bendecido? ¿Tú sabes lo que yo estoy viendo ahí cuando dice al que no obra? Al que se cansó y se dio por vencido. Al que dijo, no puedo más. No hay manera de que yo me pueda sentir justificado con Dios. Estoy cansado de repetir las mismas oraciones que no van a ningún lado. Estoy cansado de orar el mismo rosario que no me hace sentir salvo. Estoy cansado de los mismos Ave Marías, Padre Nuestro. Estoy cansado de salir a la calle a repartir las mismas cosas, a hablar lo mismo. Y sin embargo mi conciencia todavía está en culpabilidad. Dice, mas al que no obra, al que se cansó ya de eso, bendecido. Pero ¿qué pasa? Sino que cree en aquel que justifica al impío. Fíjate que esta persona que no obra se dio cuenta que era impío, pero que no tenía que obrar más. Porque ahí dice, el que cree, dice, sino que cree en aquel que justifica al impío, pero sin embargo ya no obra. Bendecido, ¿acaso no nos ha pasado eso a nosotros? Nosotros llegamos por la revelación del Evangelio a la conclusión de que ya no podíamos obrar más. Pero sin embargo sabíamos que éramos impíos, pecadores. Pero entendimos por el Evangelio que por la fe en Cristo Jesús, Él es el que justifica al impío. Dice, su fe le es imputada por justicia. Como también David escribe la bienaventuranza del hombre al cual Dios imputa justicia, ¿sin qué? Sin obras. Bendecido. Le decimos a los que nos escuchan que se den por vencidos ya, ¿no? Que se cansen de obrar, ya. Hay mucha gente así. Mucha gente que hace y hace y hace y obran, ritual tras ritual, culto tras culto, y sin embargo se sienten perdidos, bendecidos. Perdidos. ¿Tú sabes cómo yo sé eso? Porque yo me sentí igual. Yo me sentí igual. Siendo cristiano, bendecido. A mí me preguntaban, ¿qué pasa si hoy te mueres? ¿Te vas o te quedas? I don't know. No sé. Déjame ver qué pensé ayer. Déjame ver qué hice ayer. Déjame ver qué error cometí ayer. No sabiendo que ya la justicia de Dios había sido imputada en mi vida por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque como yo era pecador, la gracia sobreabundaba para mi salvación. Quiere decir que todo hombre o mujer es alcanzable por la misericordia de Dios. Dice el 6, como también David escribe la bienaventuranza del hombre, al cual Dios imputa justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos.
Bendecido. Tú y yo somos bienaventurados. Porque si tú y yo somos justificados por la gracia, por la fe, y estuvimos en estos dos, tanto judíos como gentiles, todos están bajo ¿qué? Pecado. Nosotros somos bienaventurados. Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no culpa de pecado. Son pecadores, pero el Señor no los culpa. ¿Por qué? Por Jesucristo. Por eso es que yo le dije a este amigo, la única diferencia, fulano, entre tú y yo es Cristo. No hay ninguna otra. Puede que yo lleve una vida más piadosa que él, ¿no? Pero sin Cristo, te hubieras perdido igual. Igualito. Porque muchos judíos eran piadosos, ¿no? Amaban la ley, trataban todo lo posible por cumplirla. Muchos gentiles también, ¿verdad? Moralmente hablando eran buenos, pero todos estaban, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Muchas personas dicen, la iglesia no es para mí. Dios está más preocupado por otras cosas que por un pecador como yo. Y también dicen, yo no tengo perdón. Como esas expresiones muchísimas. ¿Sí o no? Muchas personas viven así. Porque no conocen y no saben que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios por ellos. Vea Romanos ahí 5:19, por favor. Muchas personas se sienten así, muchas personas hablan así, muchas personas viven así. Y es nuestro deber, bendecidos, traer un mensaje como este. ¿Qué queremos decir en esta noche? Que hay esperanza para el pecador. Y esa esperanza se llama Jesucristo. No importa cuánto hemos hecho, cuán poco, cuán mucho. La gracia sobreabunda esa culpa, ese pecado, esa condición del hombre. Porque como dijimos al principio, es una condición, ¿verdad? Es como una enfermedad. Es como una enfermedad. El pecado es una enfermedad que está ahí. Ellos mismos, aunque quieran, no le encuentran cura porque están, como dice el apóstol Pablo, vendidos al pecado. Si están vendidos al pecado, es que el pecado es el amo de ellos. Y ellos hacen lo que el pecado quiere en sus vidas. Entonces ellos dicen, no, estoy perdido, es que yo no puedo controlar este asunto. Pero el Evangelio es poderoso para salvar a todo aquel que implora el nombre del Señor. Dice, porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. Por eso es que leímos en el capítulo 4, mas al que no obra, ese que se cansó, tiene una alternativa. Y es esta, la obediencia de uno. Así que por la justicia de uno vino la gracia, dice el 18, a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. Ya Cristo obró por nosotros, bendecido. Eso es lo que te está diciendo ahí el apóstol Pablo. Dice, al que no obra, porque se dio cuenta que otro obró por él. Ya nosotros no podemos ser obedientes, porque ya hubo uno obediente por nosotros, para que la gracia sobreabunde. Y en este otro que fue obediente por nosotros, en él es el que tenemos que poner nuestra fe. Dice la ley, empero entró para que el delito abundase. Recuerda que si no hay ley no hay pecado, ¿no? Pero donde el pecado abundó, ¿qué pasó? La gracia abundó mucho
más. Y ahí te está diciendo algo muy sencillo. La ley le dio vida al pecado. El pecado condenó a todo hombre, ¿correcto? Judíos o gentiles. Pero te está diciendo que la gracia sobreabundó mucho más para alcanzar a todo ser humano que recibe esta palabra, que cree en el Evangelio y que pone su fe en Jesucristo. 21. Para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Jesucristo, el Señor nuestro. ¿Qué hizo el pecado? Nos mató. Nos dio muerte. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Aquí te está diciendo por la obediencia de uno reine la justicia para vida eterna. Todo lo contrario. Lo que Adán dañó, Cristo lo arregló por nosotros. Hay esperanza, ¿verdad, bendecido? Ve al versículo 1, por favor, de ese mismo capítulo 5. El versículo 1. Dice, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a orar para que este amigo y otros en la misma situación de él puedan sentir esta justificación y esta paz con Dios en su vida. Bendecido, qué duro debe de ser vivir así, ¿verdad? Pensar que mira, si no tienes a nadie en tu vida, aquí carnalmente hablando, no tienes amigos, no tienes familia, no tienes nada, y encima de eso piensas que Dios tampoco quiere saber nada de ti. Oh my God, está grave el asunto. Oye, te digo una cosa, eso manifiesta en el cuerpo también, ¿no? Esa tristeza, esa desesperanza puede manifestar también enfermedad en su cuerpo. Pero qué lindo, mira, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, más, aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación obra paciencia, y la paciencia es experiencia, y la experiencia esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque Cristo, cuando éramos sin fuerza, a su tiempo murió por ¿quiénes? Por los impíos. Bienaventurado, ¿verdad? Esta bienaventuranza, dice David. Esta bienaventuranza. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, aunque quizás por uno bueno alguno aún osara morir. Mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto no es un asunto de ser bueno o bendecido. Es más, esto es un asunto de ser pecadores. Porque por los pecadores fue que Cristo murió. Pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre o por su muerte, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido, ¿qué cosa? La reconciliación. Estamos reconciliados, prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Porque nosotros no sabemos. Si el ser humano se salva por la prédica del Evangelio, aún en el hecho de muerte vamos a predicar el Evangelio. No nos demos por vencido nunca, bendecido. Porque hay mucha gente que vive sin esperanza en este mundo.
aunque sea en el hecho de muerte, porque tú sabes, mira, aunque nosotros no podemos garantizar de que esa persona era llamada o escogida, no importa, esa no es nuestra función. Nuestra función es que sobreabunda la gracia, porque aunque sea en un segundo de su vida, aunque sea en un segundo de su vida, esa gracia puede sobreabundar sobre todos los pecados que esa persona tuvo en su vida. Todos. No dejemos de predicar el Evangelio. Ya que hemos hablado mucho de eso, pero no dejemos de predicar el Evangelio. No nos podemos dar por vencidos de predicar el Evangelio, de dejarle saber a la gente de que no matter what, no importa, la gracia sobreabunda para su vida. Dios perdona los pecados por medio de la fe en Cristo Jesús. Efesios 1:7. Creo que vamos a tener que tener una segunda parte de este estudio. Efesios 1:7. Dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según las riquezas de ¿qué? De su gracia. ¿Qué es gracia? El don no merecido de parte de Dios. Por medio de esa gracia recibimos perdón de pecados por medio de la redención por su sangre, el sacrificio de Cristo Jesús. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Colosenses 1:14, por favor. Solo leímos el 7. Colosenses 1:14. Vamos a leerlo rapidito aquí, por favor. Vamos a leer desde el 12, por favor. 1:12. ¿Estamos ahí? Dando gracias al Padre que nos hizo idóneos. La palabra clave ahí es que nos hizo para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué tenemos, bendecido? El perdón de los pecados. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, para los que nos escuchan, que se sienten que no tienen esperanza, sí hay esperanza. Pero es que tú no sabes lo que yo he hecho. No importa lo que hayas hecho. Lo que hayas hecho, en abundancia, de eso sobreabunda la gracia para ese problema tuyo. Nadie es inalcanzable para Dios, bendecido. Nadie. Dios puede alcanzar a cualquier pecador sobre esta tierra, a cualquiera. Colosenses 2:13, por favor. 2:13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué hizo? Os dio vida juntamente con Él. Fíjate que para darte vida te tenía que hacer ¿qué? Perdonar todos los pecados. Para poderte dar vida eterna, nos tenía que justificar de los pecados. Porque el pecado es lo que nos traía la muerte. Entonces, para darte vida eterna, te tiene que cancelar lo que te mató. Lógico. La vida eterna va junto con el perdón de pecados. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Todos. No un poquito, no, todos. Primera de Juan 1:9, por favor. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos purifique ¿de cuánta maldad? De toda maldad, bendecido. 2:12, por favor.
Este es un descanso maravilloso, bendecido para nuestras almas. Y vamos a terminar con este de acá. Dice el apóstol Juan: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Qué tremendo. Cualquier desesperanza que nosotros pudimos tener en algún momento de nuestra vida, nosotros ya no la tenemos, ¿verdad? Porque conocemos el Evangelio. Se nos ha revelado el Evangelio en nuestras vidas. Y cuando nosotros decimos que se nos ha revelado el Evangelio, es precisamente que se nos ha revelado esta verdad. Ahora, esta verdad de que Cristo murió, lo está celebrando mucha gente, ¿verdad?, en esta semana. Muchísima gente está celebrando eso. Muchos la celebran mal, la mayoría la celebran mal. Muchos no saben ni lo que es. En lo absoluto. Porque conocemos esto de acá, ¿verdad? Bueno, los enseñan todos los domingos en la iglesia. Esto nos lo enseñan toda la escuela dominical, ¿verdad? En todas las misas, en todos los cultos pentecostales, evangélicos. Pero lo que no conocen es esto. No conocen gracia. No conocen nuevo pacto. Nosotros estamos aquí. Pero después de eso, no enseñábamos eso, no aprendíamos eso, sino que era por mérito, por obra, por esfuerzo, por sacrificio. ¿Sí o no, bendecido? ¿Verdad que no estoy diciendo nada que no sea verdad? Se nos enseñaba así el perdón de pecados, bien, recibe, pasa adelante. Pero después de eso comenzamos una vida de méritos, de obras, de esfuerzo, de sacrificio. Y no conocíamos la gracia, no conocíamos misericordia, no la conocíamos. Hasta el día que nos dimos cuenta que teníamos que dejar de obrar. En ese momento comenzamos a disfrutar realmente el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque entendimos que ese perdón de pecados es en su totalidad y solamente por los méritos de Cristo, solamente por la obra de Cristo, solamente por el esfuerzo de Cristo y solamente por el sacrificio de Cristo. Pero para eso tienes que conocer esto, mira, gracia. Que la gracia sobreabunda. Es que nunca podemos pensar que una persona es inalcanzable para Dios. Jamás. Porque en el contexto de lo que nosotros leímos, el apóstol Pablo está hablando de todo ser humano. Porque el contexto de lo que viene hablando, judíos, gentiles, judíos, gentiles, judíos, gentiles, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y comienza a hablar, y comienza a explicar, hasta que hay un momento en que dice, porque cuando la ley vino, abundó el pecado. ¿Estábamos ahí quiénes? Todos. Pero dentro del mismo contexto dice, pero cuando abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Vamos a terminar con esta palabra. Y con esta palabra vamos a comenzar la próxima clase. Misericordia. Escríbelo, por favor. ¿Qué significa esta palabra? Actitud bondadosa o compadecerse de las miserias de otros. ¿Cómo podemos entender esta palabra? Misere, que significa miseria, miseria o necesidad. Cor, también se escribe cordis. Esto significa corazón. Y esta expresión acá, ia, se refiere hacia los demás. Misericordia. Miseria, necesidad, cordis, corazón,
y hacia los demás. Quiere decir que en el corazón de Dios, Él sintió por la miseria y la necesidad de otros, Él sintió compasión, Él sintió bondad, Él sintió amor por esos y por esas que estaban en miseria. Misericordia. Y Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? Dios vio nuestra miseria con su corazón, sintió bondad hacia nosotros, se compadeció de nosotros y nos salvó por medio de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite ser aclarado? Con mucho gusto.